Este cuarto estudio de la serie Despertar, hablaremos acerca de despertar a la santidad priorizando estar del lado correcto. Y parece un título extraño. ¿Qué tiene que ver la santidad con estar del lado correcto? Es que cuando uno estudia el concepto santo, uno descubre que en su idioma original, este concepto nos habla de algo separado, de lo otro, de algo fuera de lo común, de algo distinto, de lo apartado, lo consagrado. Así uno descubre que Isaías, por ejemplo, el profeta, en el capítulo 6, adjudica a Dios como 3 veces santo, diciéndonos que es superlativamente santo. La naturaleza de Dios descansa sobre esta distinción, y esta característica lo define como excelso, es decir, no hay mayor grado de expresión para lo santo que Dios mismo. Por ende, Dios es inalcanzable, Él es otro. Su otredad lo distingue como fuera de lo común. Nada en Dios puede ser mejorado e imitado. Él es perfecto y por ende es incomparable. Su majestad, su trascendencia son increadas, fluyen como la gloria de un Dios santísimo. Por tal razón Isaías dice que son los ángeles los que repiten entre ellos: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. De forma negativa podríamos decir que Pablo, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: porque por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de participar de su gloria, privados de la misma, imposibilitados de alcanzarla. David se hace esta pregunta: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Allí en Salmos 24:3. Isaías nos describe un Dios santo y glorioso. Pablo nos dice que este Dios santo y glorioso es inalcanzable. Este Dios es naturalmente diferente a nosotros, es único, es superior, carece de carencias. Su santidad así lo describe. ¿Qué tiene que ver la santidad entonces con estar del lado correcto? Simplemente, hermanos, que Dios es ese lado correcto, porque no se puede pensar en el concepto santo sin tener en cuenta a su fuente, es decir, a Dios mismo. Podríamos resumir entonces que la santidad es el carácter más esencial de Dios, es su individualidad misma. Así fue la canción expresada por Moisés junto con el pueblo en Éxodo 15:11, cuando ellos dijeron: ¿quién como tú, magnífico en santidad? Lo que sucede es que en el mundo antiguo el término santo no se utilizaba hacia los seres humanos, sino hacia los objetos o lugares que se consagraban hacia Dios. Aparece por primera vez esta palabra asociada a los hombres allí en Levítico capítulo 19, versículo 2. Diles a los hijos de Israel: seréis santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Es el apóstol Pedro, aproximadamente 1500 años después, citando este texto y refiriéndolo en que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque el que nos llamó es santo. El apóstol ratifica esto diciendo que así está escrito, dando por sentada entonces la cita de Levítico. Para el apóstol hay una distinción que unifica a los creyentes, y es que somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Hemos sido llamados desde las tinieblas a la luz admirable del Dios santo. Y esto está en 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Lo que Pedro nos enseña es que la santidad se deriva siempre de la proximidad que el hombre tiene con el Dios santo o con su revelación. Por eso, la santidad tiene que ver con el lado correcto. El texto decía: nos llamó de las tinieblas, a salir de las tinieblas para entrar en la luz de nuestro santo Dios. O como continúa diciendo en el verso 2:10, ustedes antes no eran pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora están del lado correcto, son pueblo de Dios, por lo tanto han recibido misericordia. Entonces es innegable que la santidad tiene un solo lugar correcto, y ese lugar es Dios. Y esto lo ratifica el autor a los Hebreos en el capítulo 12, verso 14, cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Allí nos está diciendo que Dios es tanto el punto de partida como el punto de llegada en cuanto a la santidad. Por eso el cristiano es exhortado en su conjunto a ser un pueblo santo, ser un pueblo que por pertenecer al Señor entonces vive de esa manera, refleja la santidad en todos los aspectos de la vida. Porque como dijo Pedro, somos santos porque fuimos adquiridos por Dios con un propósito, el anunciar sus virtudes, anunciar su obra maravillosa. John McDowell,
en su libro Evidencias que exige un veredicto, dice que la obra de santificación, la obra de transformación que Dios hace en la vida de los creyentes tiene carácter apologético. Y es que cuando Cristo transforma la vida, el creyente anuncia entonces el poder transformador del Evangelio, no solamente con su voz, sino con su testimonio. Y cuando hay millones de testimonios anunciando el poder santificador de la palabra, cada uno de los testimonios adquiere un valor probatorio de la verdad entonces que estamos predicando. Este testimonio que surge del poder transformador y santificador de Dios es algo que surge de lo que Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Allí el apóstol menciona una lista de pecados como la inmoralidad sexual, la idolatría, el adulterio, los que prostituyen su cuerpo, los que viven en vicios, en homosexualidad, estafadores, ladrones. No es exhaustiva, pero seguramente Pablo tuvo en cuenta la iglesia en la cual se dirigía y les recuerda lo siguiente: antes algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos y fueron hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque el que se une al Señor, dicen los siguientes textos, se vuelve uno con Cristo. Es una unidad espiritual que todo lo de Él ahora es nuestro. Así que cuando se trata de vivir en santidad, ¿qué evidencia dará nuestra vida? ¿Qué poder de testimonio tendremos? O mejor dicho, ¿quién se hará evidente en nuestra vida? ¿Lo que éramos antes o lo que ahora somos junto al Señor? Es que no hay mayor modelo de santidad que el Señor. En Lucas capítulo 15, versos 1 y 2, se nos dice que los publicanos, es decir, los judíos que cobraban impuestos que Roma imponía, junto con otros pecadores de mala fama, mala reputación, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores, y hasta que comía con ellos. Cuando vemos a Jesús en su ministerio terreno, anunciando el mensaje del reino de los cielos, que es el del arrepentimiento para salvación, lo vemos habitualmente rodeado de gente que no estaba comprometida de manera alguna con la santidad. Y esto no es discutible. El Señor se rodeaba de gente que era considerada lo peor del pueblo, enfermos que eran considerados impuros y eran castigados en el ostracismo y el abandono. Otros eran falsamente acusados de que padecían la enfermedad por castigo divino, ya sea por pecados propios o de alguna maldición heredada. No solo sobrellevaban la enfermedad, sino la discriminación y un rechazo social de forma evidente. El Señor no solo los recibía, sino que los tocaba, oraba por ellos, les hablaba sin desprecio, además algo que nadie hubiera hecho, los escuchaba y los sanaba. Además el Señor tenía por común el tratar con la mujer, cosa que en esa época no era bien visto. Muchas de ellas eran pobres, otras viudas, otras eran marginadas por ejercer la prostitución, porque ante la pobreza muchas vendían su cuerpo no por placer, sino por hambre. Y aunque eso realmente no justifica el hecho, sin embargo el Señor elogió alguna vez el corazón de una prostituta, cuando ésta le reconoció y enjugó sus pies con perfume y lágrimas de arrepentimiento. El Señor además supo ver la riqueza de la dadivosidad de las viudas, las cuales muchas eran desprotegidas de su familia, y muchos se aprovechaban de las leyes para quitarle todo lo que tenían con falsos testimonios. Jesús podía decir: ellas dan todo lo que tienen, porque dan confiando en que Dios será su provisión. Reconoció también la adoración de María, el servicio de Marta. No tuvo problema en encontrarse con una samaritana y pedirle agua. A su vez, el Señor se acercaba a los sectores más rechazados de la sociedad civil en aquella época, y eran los cobradores de impuestos, los publicanos. Estos no solo cumplían funciones para el imperio, además se aprovechaban de ser protegidos por él mismo para pedir más de lo que correspondía. Muchos de los que escuchaban de Jesús pertenecían a este sector social, y muchos demostraron interés siguiendo al Maestro. Uno es el conocido Mateo, Leví, quien se convirtió en uno de los 12 discípulos del Señor, y otro es Zaqueo, que luego de comer con Cristo confió en Él, y su arrepentimiento fue tan genuino, su transformación fue tan evidente, que devolvió hasta cuadruplicado a quienes había defraudado y decidió dar la mitad de todos sus bienes a los pobres. Jesús tenía encuentro con personas de las cuales entonces ningún hombre santo hubiese realmente tenido. Pero déjame decirte que así pensaban los hombres famosos en la antigüedad.
los que tenían influencia y tomaban decisiones a nivel político y religioso. Es cierto que la ley en la antigüedad, en términos ceremoniales, tenía ciertos requisitos en cuanto a la purificación de una persona que haya tenido contacto con algún enfermo desahuciado o los que hayan cometido algún pecado que no sea de muerte. Pero este grupo de hombres, los religiosos que criticaban a Jesús, habían vuelto a Dios según la conformidad de sus pensamientos y no de acuerdo a la palabra de Dios. El mundo puede tener una moralidad de superficie, pero Jesucristo siempre enseñó que todo comienza con Dios. La santidad comienza con un corazón transformado, porque todo lo que el hombre es, del corazón sale, y eso se encuentra en palabras de Jesús. Y sobre este punto, John Stott señala que la santidad no tiene que ver con hombres que se separan de la sociedad, ni tampoco tiene que ver con los que se adaptan al mundo y se vuelven indistinguibles del mismo. Ustedes saben, y esto lo mencioné en otras veces, que los fariseos habían optado por el retiro. Deseosos ellos de aplicar la ley al detalle, adquirieron un falso concepto de santidad. Creyeron que solo pensar en la maldad o entrar en contacto con gente pecadora, esto podía contaminarlos. No obstante, John Stott señala que había un grupo diametralmente opuesto a los fariseos, y estos eran los saduceos. Estos optaron por el conformismo cívico-religioso y adaptaron la santidad a las demandas culturales de aquella época. Eran como un prototipo de teólogos progresistas actuales, siendo tolerantes con las prácticas pecaminosas que venían con todo el paquete que el Imperio Romano permitía en aquella época. Eran de la alta sociedad y no tomaban al pie de la letra lo que la Escritura decía. No creían en el mundo espiritual, ni en los ángeles, ni en la resurrección. Y Pablo dijo que si la resurrección no fuese cierta, entonces vivamos de cualquier forma, comamos y bebamos que mañana moriremos. Así eran los saduceos. Para ambos grupos, la santidad se trataba simplemente de una cuestión externa. Los fariseos creían que ser santos era una cuestión de cumplir frías reglas para obtener la aprobación de Dios. Se basaba en esfuerzo humano, el legalismo. Para los saduceos, la santidad era una forma de vivir sin reglas. Creían que la bondad de Dios los dejaba exentos de obligaciones morales, volviéndose libertinos con respecto a los mandamientos, lo que conocemos como el antinomianismo. Y como estos, muchos cristianos también han creído que la santidad es una cuestión de procederes externos. Por un lado, como los fariseos legalistas, muchos creen que la santidad se basa en usar cierto tipo de vestimenta, abstenerse de alimentos, bebidas, festejos, encuentros, no hablar con personas que no son creyentes, evitar ciertos estilos musicales, no leer nada secular. Jesús oró en Juan 17:15 para que seamos protegidos del maligno, no para que fuésemos retirados del mundo. No ruego que los quite del mundo, dijo el Señor, sino que los guardes del mal. Así también hay una multitudinaria membresía cristiana, la que ha caído en el antinomianismo, en considerar que todo lo que involucra la cultura puede ser parte del modo de vivir de los creyentes. Entonces siguen todas las corrientes de pensamientos y filosofías contemporáneas para volverse más agradables y transigen todos los límites en los cuales el cristiano debe mostrar convicción. El Señor, cuando ora en Juan 17, en el verso 16, afirma que los creyentes no son del mundo, como tampoco Él es del mundo. Y entre estos dos enfoques equivocados de la santidad, Jesús se presenta como el modelo de santidad que Dios quiere que vivamos. Jesús supo estar en el lado correcto. Él puso como prioridad el hacer la voluntad de Dios. Y aunque es cierto, como la cita de Hebreos 7:26, donde dice que Él fue apartado de los pecadores, ya que Él nunca vendió los principios que regularon su forma de pensar, de actuar y de hablar. De esa manera también Él supo interactuar con personas que necesitaban conocer el Evangelio, supo comer con ellos, ayudarles, actuar con empatía, decir las palabras justas, curar pero también exhortar, señalar procedimientos de una sociedad injusta como también y con toda mansedumbre confrontar pecados personales. En muchas de aquellas situaciones Jesús dijo: ha llegado la salvación a esta casa, a este corazón. Por eso me gusta, y para terminar, lo que dijo Lucas Leigh, me impactó desde la adolescencia, y en una lectura personal que él tiene de la santidad, él escribió que muchos cristianos entienden que ser santo es solo una cuestión con el pecado. Es cierto, dice él, pero hay mucha gente que no ve lo útil de ser santos en medio de una sociedad corrompida. Dejar de pecar es parte de lo que se espera de los hombres santos, pero hay una forma más completa de entender este principio,
y es aquel que nos involucra con hacer la voluntad de Dios, de lo que le agrada al Señor, de lo que le glorifica. Cuando un cristiano tiene esta perspectiva, no mira la realidad como algo que solo hay que evitar, sino que mira las cosas pensando en agradar a Dios. Deseo entonces que después de este devocional hayamos podido comprender en mayor profundidad cuando Pedro dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga.